Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pues estamos en una transmisión más, llevando este estudio del libro de los Hechos, como lo hacemos cada domingo por las tardes. Y le pedimos al Señor que verdaderamente pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Quisiera hacer una oración para que comencemos con este estudio y cada uno de nosotros pueda ser edificado siempre en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta mañana, Señor. Y te pedimos en esa bondad, Señor, que tú nos ministres de tu gracia, de tu bondad y tu misericordia, Señor, que cada uno de mis hermanos que recibe este estudio, tú le ministres, Dios, de tu espíritu y que cada uno de nosotros pueda ser edificado, Señor, en tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos. Estamos precisamente en el capítulo 16 de esta carta, en el versículo 22. La semana pasada estuvimos, quisiera compartir la pantalla donde estamos estudiando el texto bíblico. Como siempre, del lado izquierdo está la Reina Valera 1960 y del lado derecho tenemos la versión de las Américas. Entonces, la semana pasada leíamos desde el versículo 16 hasta el versículo 18, y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada y explicamos acerca de esta joven que en la iglesia de Filipos, o la recién formada y naciente iglesia de Filipos, se estaba consolidando un grupo de gente. Primeramente, Lidia, su familia, su casa, todos aquellos que recibieron del Señor y fueron bautizados, ya estaban siendo conformados. Este es otro día donde van en camino hacia la oración. Le sale una joven, la cual también es liberada y recibe esa bendición del Señor. Dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aunque no especifica mucho, pues sí nos habla. Aquí decíamos la semana pasada de tres diferentes tipos de gente: estratos sociales, estratos económicos, estratos sociales, inclusive propiamente también intelectuales. Porque el siguiente que vamos a estudiar que llega a esa conversión es un carcelero, que por lo regular eran romanos que dejan de estar en función como tales guerreros del ejército romano, y a muchos se les daba la labor de carceleros. Eran, vamos a decirlo así, como en esta época, jubilados, y hombres que quizás ya limitados en sus propias fuerzas, pero en el adiestramiento militar tenían conocimiento y se les ponía al cuidado de las cárceles. Versículo 19 dice: pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Aquí hay algunas versiones que dice ante el ágora, que es un mercado público, un mercado de discusión, un mercado de juicio, que es donde fue llevado Pablo ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: aquí empiezan las dos acusaciones. Primera acusación: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Siendo judíos, están en una colonia romana, como ya lo habíamos mencionado, que dice casi al principio de este texto: salimos provincia de Macedonia y en una colonia. Aquí dice una colonia romana, dice aquí en la Biblia de las Américas. Entonces vemos que es una colonia formada principalmente por romanos, no por judíos. Segundo punto: no había una sinagoga, o sea, no se había permitido el desarrollo de la religión o de la tradición judía. Tercer punto: también se habla de que Roma en ese periodo
había expulsado a los judíos de Roma y esta sede de Macedonia, al estar muy cerca de Roma, quizás había seguido los mismos pasos. Solamente un grupo de mujeres, también recordemos que se necesitaban 10 judíos, jefes de familia, al menos para formar una sinagoga, un lugar de adoración, un lugar de reunión. Pero no había ese número de gente y de alguna manera el lugar donde se reunían era un lugar junto al río, donde precisamente parte del ritual o del rito de lavamiento que se usaba el agua. Por eso buscaban poner la sinagoga cerca de donde hubiera una corriente de aguas para poder tener la tradición del lavamiento. Bueno, entonces encontramos aquí una situación. Hay un autor que se llama Hatchen que dice que se refiere este episodio a un nido de improbabilidades. ¿Por qué? Porque está un temblor, está un azote, está el canto, está una liberación, está una actitud de un carcelero que quiere suicidarse y después libera a Pablo y a Silas, los lleva a su casa, les comparte el evangelio a su familia, después los regresa a la cárcel, como si no hubiera pasado nada. Inclusive hay algunos autores que dicen que si se suprimieran esos versículos pudiera parecer como un hecho aislado, pero no es así porque en el ojo de la fe, hermanos, el que cree en un Dios soberano y lleno de gracia, ve posibilidades, porque el Señor encamina todas las cosas para bien, en este caso la conversión de un carcelero y la liberación de los misioneros. Pero nuevamente, aunque para varios autores o para algunos hermanos cristianos también pudiera parecer un acto inverosímil, que no tiene lugar o que no tiene cavidad, podemos ver que tiene razón en el sentido de la propia experiencia que ya hemos visto en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 12, donde ha habido liberaciones de parte de Dios de la cárcel de Pedro y de Juan, y que el Señor ha manifestado ese poder sobrenatural, porque Él es el Todopoderoso. Entonces no podíamos dejar de lado este evento y este hecho donde el Señor nos muestra la manifestación de su soberanía y del control aún de aquellas situaciones sobrenaturales como un terremoto, ¿no? Entonces, ese terremoto, ¿qué es lo que pasa? Suelta a todos los presos de sus cadenas, y a lo mejor puede haber una explicación en de que esas cadenas pegadas a la pared se rompieron. Antes no se usaban lo que hoy pensamos como candados, cerrojos. No, sino simplemente eran maderos grandes encimados en una serie de ganchos, lo cual cerraba las celdas. Entonces, en el temblor esos se hubieran podido haber caído. Más allá de dar una explicación humana, hermanos, tenemos que poner el ojo de la fe, porque podríamos estar disertando mucho en el cómo pudo haber sido. Y creo que en la palabra del Señor nos llama siempre a creerla. Y aunque pudieran parecer actos que no son una realidad, que son improbabilidades, que son inverosímiles, pues es necesario, hermanos, poner nuestra fe. Como ya decíamos en Hechos capítulo 5 y en Hechos capítulo 12, vino un ángel del Señor. Y aquí vemos, hermano, que es un evento de la propia naturaleza como un terremoto. Y nosotros creemos, hermano, que Dios aún tiene dominio de esos eventos o de esas situaciones, de las tormentas, de las lluvias, de las nevadas, de los terremotos, de los temblores. Dios puede usar esos medios para actuar. Entonces encontramos aquí, vamos analizándolo poco a poco. Entonces dice que esta mujer fue liberada y sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea que era un medio de vida, un medio de explotación en la cual a esta joven la estaban sometiendo a que parte de la tradición romana, la religión o este serie de creencias que tenían acerca de la adivinación, para ellos era algo cierto y era su medio de ganancia. Esta mujer hacía una adivinación a aquellos que le buscaban y recibía un pago por tal profecía o adivinación
que muchas veces en la superstición se llevaba a cabo. Hoy conocemos mucha gente que es adivina o es lo que malamente a veces se ha usado a aquellos adivinos errantes que iban de ciudad en ciudad, tratando de adivinar o de decir el futuro de aquellos que estaban en esa necesidad. Y era un medio de ganancia, por lo cual estos hombres vieron de alguna manera que estaba expuesto su medio de vida. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, pero su acusación no se sustenta en que les fue quitado su medio de vivir, su modus vivendi, de la adivinación ni de la joven. No los mencionan porque quizás hubieran sido detenidos el por qué estaban sometiendo a esta joven a este tipo de prácticas. Entonces, lo que ellos señalan son dos cosas fundamentales, tomando en cuenta que están en una eh, colonia romana. Dice entonces, presentaron a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Lo primero recalca, siendo judíos. Más adelante dice, y enseñas costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Por una cuestión cultural, una cuestión inclusive podemos decirlo de poder, porque los romanos eran los que sometían a los judíos y quizás los judíos mediante la predicación o hacer prosélitos para el judaísmo, estaban llevándolos a unas prácticas fuera de las creencias romanas. Y estos son sus dos argumentos. Estos hombres son judíos que están alborotando la ciudad. Nosotros somos una ciudad romana, están alborotando, están generando un desorden en medio de la comunidad y los acusamos. Están procurando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar, no podemos aceptar, no es lícito recibir ni hacer, dice en la Biblia de las Américas, dice, estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Ya lo habíamos mencionado y aquí en la aseveración, como ya lo habíamos dicho, dice una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana que trataba de guardar sus costumbres más allá de la religión, aunque los romanos y los propios griegos también, pues a veces permitían que se hiciera una serie de sincretismo entre las diferentes creencias o diferentes religiones, inclusive el paganismo se aceptaba. Pero aquí debemos de reconocer que el judaísmo era algo que ya estaba muy arraigado, estaba en reconocimiento, quizás no de todo aceptado, y se conocían su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de hablar, sus rituales, la práctica del sabbat, que de alguna manera impactaban el ejercicio de las prácticas económicas, porque en el sabbat no había comercio para los judíos. Entonces, pues eran reconocidos y aquí lo que se está diciendo, pues enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y aquí pone una postura entre romanos contra judíos. Y decíamos que los acusadores comparan los intereses romanos a los intereses judíos y están proclamando costumbres que no se pueden aceptar y van contrarias a las costumbres romanas. Si bien decíamos el judaísmo, ¿qué es el problema? Aquí no es el problema de quien prenden es a Pablo y a Silas, que eran judíos. Y aquí es algo muy interesante porque podemos ver que encuentran una diferencia en quizás en la vestimenta, en el acento, en la manera de hablar. Estos dos hombres, Pablo creció a los pies de Gamaliel y Silas creció en Jerusalén. Y no fueron aprendidos Timoteo ni Lucas, y no sabemos por qué, no lo menciona. Ellos de alguna manera pudieran haber manifestado alguna en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, alguna serie de las cuestiones en el comportamiento como gentiles, como cualquier otra persona. Es como el día de hoy, quizás podemos identificar algún tipo de gente que va vestida religiosamente, con un cierto atuendo. Aquí no lo podemos afirmar categóricamente, pero ellos fueron señalados como judíos y ese es el punto. Y es algo que es importante rescatar, debemos de recordar que los judíos están persiguiendo a quién,
a los, a los, a los, a los cristianos conversos, a los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, y ellos procuraban que se volvieran al judaísmo. Aquí no hay judíos todavía que estén persiguiendo a Pablo. Vemos a un grupo de hombres, un grupo de hombres, no dice cuántos, que vieron que su sustento estaba siendo quitado, que era el medio de la adivinación o el espíritu de Pitón o de Pitonisa que había en esta mujer, para obtener un recurso económico. Y sus acusaciones se sustentan en estas dos cosas, que eran judíos y estaban en contra de las tradiciones romanas. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Se agolpó el pueblo en contra de ellos, versículo 22. Todo el pueblo entonces empezó a agolparse, a juntarse, la muchedumbre, y quizás asusados y presionados, rápidamente tomaron un juicio en contra de ellos. Y no se detuvieron y no repararon ni a preguntar ni a cuestionar, que más adelante vemos que es algo de lo que usa Pablo para decir nosotros somos ciudadanos romanos. Tanto Pablo como Silas gozaban de ese privilegio. En una colonia romana tenían que ser respetados sus derechos, y todo aquel romano que era acusado de alguna situación tenía que ser enjuiciado y no ser castigado antes. Entonces esto lo usa Pablo como un recurso, y Silas también. Entonces vemos, era un grupo de 4 personas, era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Aquí vemos que a los únicos dos que aprenden y que toman son aquellos que tienen ciertas características dentro del judaísmo. Entonces los magistrados juzgaron que el proselitismo de estos misioneros judíos eh, tenía o debía determinar. El énfasis en el término romano en el cargo presentado describe el orgullo patriota o patriotero que hay en estos hombres acusadores. Entonces, las prácticas, como decíamos, romanas, dentro de ellas las más aceptadas era esa, la adivinación. Entonces el pueblo se une en este ataque a Pablo y a Silas. Dice en el versículo 22, la multitud se levantó a una en contra de ellas. O sea que se hicieron en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo actuar. Quizás estos hombres se asusaron, gritaron, hicieron un alboroto, la muchedumbre se alborotó, y de alguna manera lo que buscaron fue levantar un juicio falso en contra de Pablo y de Silas. Hemos estado mencionando, hermanos, que este libro de los Hechos, a partir de este capítulo 16, vamos a ir rescatando solamente algunas cuestiones que puedan tener una importancia teológica para nuestros días. Mientras hay otras situaciones que únicamente se vuelven descriptivas de un evento histórico que se estaba suscitando en ese momento. Ahora, el día de hoy pudiéramos difícilmente aplicar alguna de las situaciones o algún principio en cuanto a lo que estaba aconteciendo en este momento. Y esto es muy interesante y muy importante, hermanos. Nosotros que estamos tratando de hacer una pequeña exégesis e interpretación del texto para poder comprender cómo la iglesia del siglo primero se estaba desarrollando. Y aquí ya a partir del capítulo 15 se marca una directriz, la salvación que era por gracia, y que no se debía de tener algún otro tipo de prácticas, ni la circuncisión, ni alguna otra práctica de ritual judío para alcanzar la salvación. La salvación era el único medio de gracia, pero también se dictaron 4 puntos que decíamos la semana pasada, que era la abstención de la fornicación, comer sangre de ahogado y animales dedicados a los ídolos. Y esas 3 situaciones ya no tenemos comunión con judíos. Entonces esas 3 prácticas, pudiéramos decir, quedaron con el tiempo, conforme se fue consolidando la iglesia gentil, que ya no hubo tanta dificultad y problema con los judíos, en perseguidores de los gentiles. En ese siglo primero convivían muchos judíos con otra gran cantidad de gentiles. Entonces, para que pudiera haber comunión en la iglesia naciente, se les pidió que tuvieran cuidado de esto. Ya lo hemos estado diciendo, Romanos capítulo 14,
Primera de Corintios 10, donde habla de la debilidad y la cuestión de la comida, las fiestas, los días, que era necesario por causa de los débiles se abstuvieran y no había pecado en ello, pero tuvieran cuidado para no hacer pecar en un acto de conciencia a sus hermanos. Entonces encontramos en este momento que la situación que estamos tratando de entender es una situación descriptiva. Por eso quizás no estamos reparando mucho ni queremos especular en cuanto a los eventos, ni en el quizás haya pasado esto, ni en pensar en algunas situaciones que se hubieron acontecido. Si el propio texto no lo dice, no lo anuncia, no lo narra, no lo habla, pues sería delicado meternos en querer pensar de más, aunque pudiéramos, pero creo que no aporta mucho para el objetivo que queremos encontrar. Entonces, ir encontrando algunos principios rescatables que pudieran ayudarnos y puedan ser aplicables el día de hoy a nuestras vidas. Entonces la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que les azotaran con varas. No hubo un juicio, no se les preguntó si era cierto, no se les cuestionó lo que estaban haciendo, simplemente por el alboroto de la gente, asusados por la propia gente, como me recuerdo, a veces pasa aquí en México en las cuestiones del linchamiento, a veces acontece eso, se asusa a la gente para que tome por su mano justicia propia y traiga a una condenación a gente que no fue enjuiciada y por el contrario es maltratada, golpeada. Y esto parece que es lo que acontece. Entonces le rasgaron sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Imaginemos esta situación, fueron golpeados en su espalda, fueron castigados, fueron maltratados, se les rompieron sus ropas dejándolos casi desnudos. Dice, después de darles muchos azotes, no dice cuántos, no estaban bajo la norma romana, no bajo la norma judía. Bajo la norma judía solamente se les podían dar 49 azotes, ¿no? No más de esos. Aquí están bajo el criterio romano, una colonia romana. Entonces, hermanos, los romanos eran gente despiadada, gente que no tenía compasión y los maltrataron. Tan así que cuando Pablo dice que él es un ciudadano romano, aquellos se asustaron. ¿Qué tan grande habrá sido la golpiza y el maltrato que le dieron a un ciudadano romano, quitándole el derecho de juicio, quitándole el derecho de presentarlo ante un juez y presentar su defensa? Que vemos que es posteriormente Pablo lo hace cuando apela al César y es presentado ante Félix. Él hace una defensa del por qué acontecieron esos hechos y por qué reaccionó de tal manera y por qué habló así. Aquí no le habían quitado, le habían quitado esto y no le habían permitido ese derecho. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Entonces, ordenan al carcelero que los guarde, que ellos los presente. Y aquí vemos, aquí en esta referencia, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. Entonces encontramos, hermanos, que de alguna manera tenía una gran responsabilidad el carcelero y se le tomaba, él iba a tomar el lugar si alguno estaba condenado a muerte, tanto él como su familia pudieran haber sido pasados por las armas. Mejor que pudiera parecer como que él lo habían atacado y lo habían muerto para que no trascendiera más este hecho en su familia. Entonces, estábamos leyendo aquí el versículo 36, dice el carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo los magistrados superiores han dado la orden de que os suelte, así que salid ahora e id en paz. Es aquí donde les digo, quizás si tomamos este versículo, dándoles azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior, en el del fondo, en el más seguro, y les aseguró los pies en el cepo.
Entonces, esto es lo que hacen, el asegurarlos, ponerlos con unas dos maderas, sus pies aprisionados, con unas cadenas amarrados de sus manos. Y ellos fueron, y aquí es donde dicen que muchos este hecho se vuelve inverosímil. Si nos saltáramos de ese versículo 24 a, hasta el versículo 35, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo suelta a esos hombres. Aquí pudiéramos pensar que todos estos textos del versículo 25 al versículo 34, 9 versículos, fueron incrustados pensando como un acto inverosímil, pero nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y así la ha establecido para fortalecernos en la fe, para fortalecerlos en la gracia, y es un evento, hermanos, que no podemos pasar por alto. Es un evento sobrenatural. Hubo oportunidad de que se convirtieran al evangelio el carcelero y su familia, los de su casa, y de alguna manera se manifestó la gloria del Señor. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Estaban cantando, estaban orando. Esta situación que le aconteció a Pablo en Filipos, podemos encontrar que es algo que fue un evento que ya hemos mencionado, como cuando fue apedreado, posteriormente Pablo lo menciona. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, pues habiendo aún padecido y sido ultrajados en Filipos, siendo maltratados. Y aquí nos narra ese evento que aconteció. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y la oposición que estaban recibiendo era aún en su propia carne. Dice en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, ¿verdad? Que eso fue lo que le pasó, lo que estábamos leyendo en el capítulo 14, fue apedreado, casi lo dejaron como muerto. Aquí estamos hablando de una de esas 3 veces donde fue azotado con varas, hay otras dos, no podemos encontrar ese evento. Dice aquí nada más cita Hechos capítulo 16, versículo 22, pero nada más, ¿no? Entonces era un evento que fue trascendente, donde hubo oposición, hubo conflicto, y donde vemos que Pablo se esfuerza y esta iglesia que estaba naciente, ¿en base a qué? Al sufrimiento. Sí, amén, el compartir el evangelio. Y muchas veces, hermano, el iniciar una congregación es complicado y es difícil. Siempre hay una oposición de los vecinos, hasta de los propios hermanos. Y a veces nos encontramos en esa dificultad de que el evangelio se pueda presentar de una manera libre, plena, segura, con libertad en medio de una ciudad. Entonces encontramos esto, los magistrados entonces los desnudaron, los azotaron, los metieron en la cárcel, el carcelero puso a Pablo y Silas en lo más profundo, en la parte más profunda de esa cárcel. Algunas consideraciones prácticas para nosotros, que pueden tener una aplicación en nuestros días y que pueden ayudarnos. Es el sufrimiento, porque el sufrimiento hoy en día lo tenemos. La palabra misma nos causa estremecimiento y es de lo que hemos estado hablando estas semanas, hermanos, el prepararnos para una iglesia que va a ser confrontada con el propio sufrimiento. Estos días hay mucho sufrimiento en medio de nosotros. Quizás estos días se ha relajado un poco más porque ya está la vacuna. Inclusive veo a la gente un poco contenta y celebrando, y veo bajando la guardia en cuanto a los cuidados. Si bien la vacuna es un medio para bajar el riesgo de mortandad, no de infección, puede ser infectado una persona que está vacunada, pero no va a trascender tanto porque su cuerpo lo que va a promover o va a pretender es generar anticuerpos. Pero aún así hay gente que puede ponerse en un estado grave y ser internado y hay ausencia de oxígeno. Entonces debemos de tener cuidado, valga esto a la colación,
para que si nuestros hermanos adultos mayores de la congregación, como ya lo mencionamos en una opinión propia, eh, cada uno consulte a su familia, ore al Señor y si ve esa oportunidad y esa posibilidad, la recomendación es que se ponga la vacuna, pero como el Señor le guíe en su corazón, le guíe en su pensamiento, le dé paz en su alma, lo haga. Pero es algo que está aconteciendo el día de hoy. Gracias a Dios de la congregación nadie ha perdido la vida, gracias al Señor, pero hay hermanos que tienen sus familiares, algunos han perdido a sus padres, algunos sus primos, sus hermanos, algunos han estado enfermos y gracias al Señor han salido adelante en el Señor y Dios les ha permitido la vida y creemos que es con un propósito. Pero aún así hay mucha gente que está sufriendo, que está padeciendo, inclusive cada día se dice la cifra de muertos que hubo en ese día, en esas últimas 24 horas, y que se van acumulando. Entonces encontramos, hermanos, que el sufrimiento está presente y por eso hemos estado invitando y exhortando, hermanos, que verdaderamente hagamos un acto consciente de que hemos creído en Dios y de que hemos esperado en Cristo Jesús. Porque vamos a ser confrontados quizás con una realidad que nos va a ser difícil llevar o cargar en nuestro corazón. Por eso en la mañana estábamos compartiendo precisamente cómo tenemos que confiar en Dios en este tiempo de prueba y de dificultad. Y es donde verdaderamente Dios, hermanos, en cada uno de nosotros tiene que hacerse de una manera efectiva en la fe que hemos tenido en el Señor. Cuando vemos a otros sufriendo, hermano, dolor físico causado por alguna enfermedad o abuso, la compasión invade nuestras almas. Procuramos aliviar los sufrimientos de los demás. Inclusive hace 2 semanas, la semana pasada, enviamos un seminario que hablaba del sufrimiento con el hermano Josías Grafman, que es un seminario muy, muy tremendo. Fueron solamente 2 mensajes, 2 predicaciones. Ahí los envié al grupo de oración y al grupo de mujeres de la iglesia. Es muy interesante verlos, porque en base a la palabra es cómo entender el sufrimiento tanto en nosotros como en otros y cómo podemos llevar consuelo y fortaleza a aquellos hermanos que están sufriendo, que están participando de ese sufrimiento, cómo darles fortaleza y no solamente darles una falsa esperanza de que quizás su familiar se va a sanar o va a estar mejor. No, es necesario hablar con verdad y para hablar verdad es necesario que llevemos la palabra del Señor. No así imponiéndoles un juicio, sino para traer paz, traer consuelo, traer fortaleza. Entonces te invito, si no los has visto, ahí los subimos. O si alguien quiere escucharlos y no los tiene ahí en cuenta, mande un mensaje y los volvemos a sufrir, cómo podemos compartir consuelo y fortaleza de parte de Dios a aquellos que en estos tiempos de sufrimiento están padeciendo a causa de la enfermedad. Entonces, a veces procuramos aliviar en los sufrimientos de los demás dándoles un poco de cuidado, un poco de palabra. Especialmente quisiéramos ayudar a los creyentes que sufren por causa de Cristo. Esa es otra categoría, hermano, el sufrir por causa del evangelio. Creo que nada más en algunas regiones del mundo, de nuestro país, aquí en México hay regiones como la región de Hidalgo, como la región de Chiapas, donde algunos son sometidos, les quitan el agua, si son parte dentro de una comunidad donde hay ciertas festividades y se les obliga a participar con dinero o con ofrendas o con alguna situación, si no lo hace, prácticamente como además de lo están excomulgando, lo están sacando del pueblo, le quieren quitar sus derechos civiles, sus derechos políticos, sus derechos sociales, se los quieren quitar como el derecho al agua y muchas veces hasta el derecho a la vida. Eso podemos encontrarlo aquí en otras regiones de Centroamérica. También vemos que por causa de la idolatría muchos hermanos han sido perseguidos. Por ejemplo, en China, la Iglesia del Señor, aunque está establecida como tal, pues el gobierno solamente les dice de qué pueden predicar y cómo pueden predicar. Y han surgido muchas iglesias subterráneas
donde se puede llevar y compartir el evangelio, no como lo dicta la autoridad, sino como lo dicta la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante porque hoy en día se ha mencionado como que esta pandemia, el gobierno ha venido a limitar el que podamos congregarnos, pero el motivo no fue una causa del evangelio. El motivo, hermanos, fue una causa de salud. Y hoy, hermanos, nosotros hemos estado teniendo la oportunidad de congregarnos. Tenemos la ventaja, hermanos, que donde estamos, pues aún no tenemos plenamente un edificio construido y podemos expandirnos hasta el patio y poder estar al aire libre, así como están haciendo ahora en los restaurantes, donde entras al restaurante y te sacan a la calle a comer. Entonces, eso es algo que está aconteciendo y así te invitamos a que puedas ser parte de las reuniones de la iglesia. Ya pudimos celebrar Santa Cena juntos. Todos los que fueron convocados y tuvieron ese deseo de asistir participaron de la mesa del Señor y estamos prontos a tomar nuevamente la mesa del Señor. Pasaron la última vez 4 meses y luego de esa otra vez pasaron casi 7 meses de que habíamos celebrado la mesa del Señor. Entonces, aunque creemos, hermano, que no es cada día o cada vez que nos reunimos, que podemos, nosotros hemos pensado que es cada mes, podemos estar celebrando la mesa del Señor. Estamos prontos nuevamente, hermanos, a participar de la mesa del Señor en la congregación. Estemos atentos a los mensajes para que podamos participar de la mesa del Señor. Entonces, bueno, regresando al punto, el sufrimiento, hermanos, por causa del Evangelio es otra situación. Hoy en día, lo más que a lo mejor sufrimos nosotros es que nos dejen de hablar nuestros familiares, que nos traten de tontos, que nos traten de ignorantes, que el propio papá, conozco casos de muchachos que sí su papá les deja de hablar, los saca de su casa, los deja de apoyar económicamente para la escuela, ellos tienen que trabajar. Conozco casos de muchachos de esa manera, de jóvenes, de mujeres en su casa, pues es algo complicado porque la propia palabra invita a que las mujeres se sometan a sus maridos, aunque sean inconversos. Mientras no le impida congregarse o reunirse, tiene que permanecer. Primera de Corintios capítulo 7 habla de eso. Si su marido consiente en estar con ella, pues puede seguir estando con él. Dice, y que dice Pedro, completando, dice, y que con su testimonio pueda ser alcanzado. ¿Cómo? Con su testimonio, no con sus palabras. Y vemos que esto puede ser complicado. Entonces, puede haber lugares donde a las mujeres se les inclina o se les lleve que actúen de cierta manera, se salgan de su casa en un acto desobediente, pero no es así. La palabra del Señor dice otra cosa. Y el que alguien sea agredido por causa del Evangelio, hermanos, es otra situación muy diferente. Entonces puede haber ser coercitivos los familiares, aquellos que están bajo autoridad, por ejemplo, hijos de familia y mujeres. Puede haber varones, también conozco varones que igual su esposa les deja de hablar, les deja de dar de comer, no los reciben bien, no los atienden, pero de alguna manera siguen ahí. Y hay muchos hombres han sido transformados y por alguien llega el evangelio a la casa que permanece, persiste, no se deja a intimidar por aquellos actos de la familia que le quitan algunas oportunidades, privilegios y quizás hasta el habla. Eso es un poco de sufrir por el Evangelio, pero hay otros que dejan la vida por causa del Evangelio del Señor. En algún momento, el hermano Marco Polo, del cual tenemos contacto con él, que creemos que es un hermano que el Señor le ha permitido levantar una iglesia aquí en Zumpango, como un hombre enviado de parte del Señor. Él nos puede dar parte de su testimonio de lo que sufrió, de lo que padeció, de otros hermanos que ha conocido de la misma manera, andando en muchos lugares, cómo han sido sometidos por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Y podemos encontrar la narración de Hebreos capítulo 11, todo el capítulo y especialmente los versículos finales, nos habla de que muchos de ellos fueron muertos, aserrados, estrangulados, despedazados y no vieron el cumplimiento de la promesa en sus vidas, pero durmieron en esa esperanza.
Y esa es la gran nube de testigos que habla Hebreos capítulo 12. Los héroes de la fe, tanto los que vieron la promesa como aquellos que no la vieron y siguen fortaleciendo, hermanos, nuestra fe. Esa es la nube de testigos que de alguna manera en ese aliciente nos llevan a seguir adelante. Dice Pedro que nosotros si sufrimos por hacer lo bueno, lo soportamos. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eso es parte de la naturaleza, lo merecemos. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, haciendo lo bueno. Hace unos días hablaba con una persona que está sufriendo a causa de que su hija está enferma y me decía, es que yo siempre he hecho lo bueno, siempre me he portado bien, pero ¿por qué me está pasando esto y por qué el castigo de Dios? Y no necesariamente es eso, hermanos. A veces eso también se confunde, como que estamos sufriendo. Aquí haciendo lo bueno es siguiendo el Evangelio, pero el decir abofeteados, maltratados, y no que tengamos una situación en casa, una enfermedad, alguna situación donde somos confrontados con nuestra propia economía, ¿sí? Eso nos habla algo de algo externo. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, veamos el contexto, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces puede haber cuestiones de sufrimiento en nuestra situación, en nuestra casa. Y Dios, hermanos, tiene propósitos para que los que aman a Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas cooperan para bien. Es decir, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, puede haber sufrimiento, hermanos, que pudiera parecer que nos aparte del Señor. Tanto un sufrimiento en nuestras relaciones en casa, con nuestra familia, o también en nuestro cuerpo, pero hay otro tipo de situaciones por causa del Evangelio. Dice en el capítulo 3, versículo 14 de este mismo libro o carta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una actitud de santidad, una actitud de reverencia, una actitud de mansedumbre ante aquel que nos demande por qué creemos, por qué estás haciendo eso, por qué dejaste de tomar, por qué dejaste de decir groserías, por qué dejaste de hacer esto o aquello. Pues presentemos una defensa en mansedumbre. Capítulo 4, versículo 13, 16. Vemos que quien que está escribiendo es Pedro y él, hermanos, es una persona autorizada no solamente por Cristo, sino que es un hombre que ha padecido por causa del Evangelio y es la misma manera en que murió. Dicen algunos que murió crucificado, pero de cabeza, para que su muerte no se comparara con la muerte de Cristo, que fue crucificado en un madero, ¿no? Aquí se dice que Pedro fue crucificado, pero de cabeza. Él así lo deseó, dice la tradición. Pablo fue decapitado. Y vemos cada uno de aquellos que pretendieron en el Señor dar su vida. Capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego que de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Y eso es precisamente el acto que estaba haciendo Pablo y Silas. Estaban orando y estaban cantando himnos al Señor. Capítulo 4, versículo 13 y 16 es el que estamos leyendo, estamos entendiendo y vemos que de alguna manera Pablo y Silas cantan. Hace poco ponía ahí en el grupo de WhatsApp este texto. Pablo de día mandará, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42:8. Orando, entonando himnos, alabando, gozándose en el Señor. Y el sufrimiento, hermanos, va a estar presente. No dice el texto si ellos oraron, si estaban orando, si estaban clamando, si estaban gritando. Nosotros no buscamos el sufrimiento, hermano, porque nosotros estamos sirviendo a Dios y no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Cuando Dios envía el sufrimiento mientras estamos tratando de hacer su voluntad y cuando lo soportamos, Dios nos da su reconocimiento. El sufrimiento por el nombre de Cristo se puede presentar en diferentes formas: tormento de quienes sufren físicamente, en tiempos de persecución, aflicción por aquellos que sufren enfermedades, especialmente males incurables, agonía mental por aquellos que sufren en silencio, en un ambiente anticristiano, en el hogar, la escuela o el trabajo. ¿Qué debe de hacer el cristiano cuando enfrenta el sufrimiento? Debe mantener sus ojos de la fe fijos en Jesús, quien sufrió por su pueblo como el justo por los injustos y le dejó un ejemplo a seguir. Si estamos sufriendo por la justicia de Dios, gloria al Señor. Estamos sufriendo por causa de nuestras fallas, nuestras debilidades, somos, no pagamos, algunas situaciones como esas, pues eso es culpa de nosotros y no es una prueba del Señor. Entonces, hermanos, esto pueda servir para que cada uno de nosotros pueda ser bendecido y pueda ser edificado en el Señor. Vamos a detenernos aquí, nos quedamos entonces en el versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice la palabra del Señor. De a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ese es el, decíamos, de si nos saltáramos del versículo 25 al versículo 34, pudiera parecer, pero vamos a narrar todos estos eventos y por qué el Señor permite y el Espíritu Santo imprime o permite que se establezca dentro del texto canónico en el libro de los Hechos la narración de estos eventos que para algunos otros pueden parecer inverosímiles, pero para ti que crees en el Señor, ¿qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué te dice el texto? ¿Qué te dice el Señor? Y eso es lo mejor de todo, que cada uno de nosotros podemos ser edificados siempre en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hagamos una oración al Señor y confiemos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, si alguno de mis hermanos está sufriendo por causa del Evangelio, tú le ayudes, Padre. Si alguno está sufriendo por algunas inconsistencias en el Evangelio, Señor, dale entendimiento, dale sabiduría, dale comprensión de tu palabra y dale la fuerza, Señor, para hacer tu voluntad. Pero aquellos hermanos que a causa de la enfermedad y de la dificultad, Señor, están siendo confrontados con una realidad, Padre, que a veces genera temor y angustia en las almas, Señor, te pedimos que los ayudes, que los sostengas, que los bendigas, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, que obres con todo poder, con toda autoridad, con toda gracia, Señor, y misericordia en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. Nos vemos el día martes en el culto de oración, el día miércoles en el culto doctrinal, el día domingo tenemos nuestra actividad, hermanos, el culto de adoración. El día sábado, los hermanos que están participando en el aseo, también estamos compartiendo. Hay un momento en la palabra
enseñando un poquito acerca del propósito y la naturaleza de la iglesia. Entonces, hermanos, oportunistas, y sigamos teniendo las medidas oportunas de cuidado en salud, usar nuestro cubrebocas, lavarnos las manos, guardar la sana distancia y de verdad confiemos y esperemos en el Señor. Dios te bendiga, hermanos, y sea contigo y nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ya sea de una manera personal o a través de estos medios. El Señor te bendice, hermano.